del mundo. Junto a él, abordamos otros 4 breves textos de la tradición gnóstica que nos han parecido esenciales para poder entender la naturaleza de ese movimiento. Finalizamos el libro con una breve aproximación a lo que ha significado el movimiento gnóstico contemporáneo, exponiendo en forma sintética la evolución que este movimiento ha seguido desde la década de los 50 en que vio la luz pública hasta nuestros días. Mi labor se ha limitado a proponer, sugerir, seleccionar y depurar. Con el transcurrir del tiempo y al ir escogiendo los textos finales que irían a formar la parte fundamental del libro, descubrí, sin asombro, que este era un homenaje de un gran amigo a su amado maestro, que también es mi maestro. Por eso, la obra que hoy tienen en sus manos es el resultado de la amistad y de la colaboración, pero su fragancia espiritual corresponde íntegramente al resultado de 30 años de trabajo gnóstico de Rafael Vargas y de su esposa leída sobre sí mismos y en beneficio de toda la humanidad, continuamente iluminados por ese poderoso rayo del absoluto que es el VM Samael Aun Weor. De todo corazón esperamos que la acogida de este libro sea similar a la recibida por el anterior, y que su contenido, que es el resultado de la labor gnóstica de investigación práctica, pueda beneficiar a aquellas almas que tratan de caminar por el sendero espiritual. Javier Casaño, febrero del 2001, importancia de un maestro. Dice la tradición del sufismo islámico que aquel que no tiene maestro, tiene a Satán por maestro. El maestro es el sol espiritual que alumbra las tinieblas del aspirante a la sabiduría del ser. Muchos de los conceptos, prácticas, comprensiones, que posteriormente pasan a ser parte integral de la realidad de un aspirante, han sido recibidos de la fuente clara del conocimiento que es el maestro espiritual. No se puede concebir, en ninguna de las áreas del desarrollo humano, la posibilidad del aprendizaje sin alguien que previamente enseñe el recorrido a seguir, los riesgos del camino, las indicaciones necesarias y las soluciones concretas para situaciones específicas. En fin, no hay enseñanza posible sin maestro apropiado. Esto sirve para la vida profana y mucho más para la vida espiritual. La única forma correcta de transmitir y por tanto recibir una enseñanza real, es aquella que contempla la adaptación del conocimiento al tiempo, lugar y gente apropiados. El conocimiento espiritual no es una doctrina rígida y dogmática que se mantiene inamovible cualquiera que sea la circunstancia humana o temporal. El conocimiento es algo vivo y flexible que, en aquellas áreas en las que puede ser adaptado, se renueva de instante en instante para poder llegar de una forma más comprensible a los aspirantes espirituales de cada tiempo y lugar. Esta adaptación solo puede ser hecha por un maestro espiritual que, habiendo encarnado esa enseñanza, tenga claros sus objetivos y los medios de los cuales valerse para conseguir que los principios esenciales cristalicen en verdaderas creaciones internas y no en meras repeticiones intelectuales o emocionales de anteriores formulaciones correctas. El maestro le transmite al alumno la gracia recibida de su propio maestro, y en casos muy especiales de la historia del mundo como profetas, avataras o mensajeros especiales, transmite a sus discípulos la gracia divina y la fuerza con la que ha sido consagrada su extraordinaria misión. Estas influyen sobre el alumno de acuerdo con el tiempo, el lugar y las necesidades y circunstancias ante las cuales se encuentra. La gracia de un maestro puede producir un efecto específico sobre una persona solo si ésta se encuentra consciente y positivamente entregada a la realización de los fines para los cuales esa enseñanza fue creada. Es decir, que la fuerza de un maestro impulsa al aspirante siempre y cuando éste se halle en situación de poder recibirla, canalizarla y dirigirla apropiadamente. Y para ello, hay que aplicar en forma práctica los postulados conscientes de esa enseñanza. La gracia divina, como facultad creadora del tercer logos, es la fuerza impalpable poseída por los grandes maestros, impartida y transmitida a gente, situaciones, lugares y objetos por una razón específica, y siempre relacionada con el cumplimiento de la tarea trascendente de un maestro. Puede ser también traducida como impulso espiritual, iluminación, halo divinal, santidad, etc. La gracia y el impulso de un maestro se encuentran impregnados en su enseñanza, y se infiltran hacia adentro, a menudo a pesar del propio estudiante, incluso cuando todavía no se ha desarrollado un potencial interior para poder medirlos, y mucho menos una percepción intelectual de los mismos. Esta infiltración va contribuyendo en el estudiante a la cristalización y profundización de su proceso interior, y se va desarrollando conforme la enseñanza va transformando gradualmente al individuo. El pleno establecimiento de la gracia de un maestro se verifica con la encarnación completa de su enseñanza en el alma, que por tal motivo, se confirma como enseñanza universal. Así se asegura la transmisión del conocimiento, siempre en forma viva, a través de un maestro que siempre está vivo. A esa gracia, los indostanos la llamaron el poder de Kundalini.
Entre los sufíes es conocida como la baraca de un maestro. Como dice un sabio maestro, si la fuerza de un hombre te impresiona, busca lo que le dio esa fuerza y también tú podrás saborearla. La gracia divina del M. Samael impactó en millares de personas. Pero solo unos pocos buscaron y pusieron en práctica aquello que le dio esa fuerza. Sin confundir el conocimiento divino con la envoltura externa, aprovecharon esa fuerza emanada del Maestro, que les impulsaba en su búsqueda, para convertirse en fieles continuadores de su obra. Y es por sus obras que se les conoce. En el momento oportuno, cuando existe un verdadero anhelo y necesidad interior, el Maestro aparece y marca al estudiante las pautas de la continuación de su obra. La presencia del Maestro es clara, palpable, concreta, y puede ser evocada en momentos de especial necesidad por medio de las técnicas y disciplinas apropiadas. Estoy con vosotros, invocadme cuando vosotros me necesitéis. Ningún trabajo cuesta a vosotros concentraros en mí e invocarme. Podéis invocarme mentalmente y yo concurriré a vuestro llamado para ayudaros intensamente. Estoy dispuesto a ayudaros, quiero despertaros, quiero iluminaros, no estáis solos, os repito. Estoy con vosotros en espíritu y en verdad, continuad adelante con valor, con voluntad, con tenacidad. VM Samael Aun Weor. La gracia de un maestro se manifiesta por todas partes. En la profundidad de su enseñanza, en los estados místicos producidos por su contacto, en la simple aplicación de sus manos, en sus palabras, en la profundidad conseguida al meditar a su lado, en sus silencios, pero sobre todo, se manifiesta a través de su enseñanza, en la aplicación de sus postulados prácticos, siguiendo el sendero trazado por su sacrificio, según la tradición espiritual real. Una de las muestras palpables de la degeneración de una enseñanza es que va pasando el tiempo y se continúan repitiendo las formulaciones del pasado, pero no se producen resultados palpables y concretos. Esto ocurre cuando se ha perdido la conexión íntima con el maestro, independientemente de las veces que se ha nombrado, leído o vitoreado. ¿Y por qué se produce la pérdida de la conexión? Fundamentalmente, por la carencia de aplicación práctica de los principios de la enseñanza de ese maestro. En el fondo, falta de comprensión de los postulados íntimos del trabajo interior, que provocan la elevación a los altares de la personalidad física de un maestro, ante la imposibilidad de encarnar íntimamente su enseñanza verdadera. ¿Cómo pueden mantener el contacto interno con la verdadera tradición los aspirantes que se han beneficiado de la enseñanza, pero todavía no la han realizado en sí mismos? La propia tradición viene en nuestro auxilio al afirmar que esos aspirantes se tienen que dar cuenta, a medida que pasa el tiempo, de que hay una falta de sustancia, de autenticidad en la mera repetición de actividades anteriores. En ese momento se debe buscar la enseñanza revitalizada para ese tiempo, siguiendo las partículas de verdad que ya se han absorbido en la conciencia. ¿Cómo establecer el contacto interno con el M. Samael más allá de tiempo, distancia o dimensión? Recordemos, un maestro es su enseñanza, la grandeza del ser de un maestro se refleja en la grandeza del mensaje que entrega a la humanidad. Si queremos descubrir al maestro secreto y beneficiarnos de la completa profundidad de su mensaje, simplemente hay que poner en práctica los postulados trascendentes contenidos en ese mensaje. El mensaje samaeliano es claro, concreto y definido. Nos habla, con claridad meridiana, acerca del estado actual de la conciencia del ser humano. Nos dice cómo está y cómo debería estar, y además nos entrega las pautas para salir del estado de inconsciencia a través del cual nuestra conciencia se procesa. Nos entrega técnicas específicas para revolucionar nuestra opacidad interior, y sus planteamientos revolucionarios incluyen la capacidad de experimentar por nosotros mismos en esta y en otras dimensiones las realidades palpables que se ponen de manifiesto en su obra. Resumiendo, la gnosis contemporánea samaeliana afirma que la conciencia dormida del individuo puede ser trabajada desde adentro, puede ser despertada, a través de técnicas precisas, sintetizadas en los 3 factores de la revolución de la conciencia, que el propio maestro define suficientemente en su obra. 1. Nacimiento. Segundo, a través de la magia sexual. No son hormonas o vitaminas de patente lo que se necesita para la vida, sino auténticos sentimientos del tú y yo, y por ende el intercambio de las más selectas facultades afectivas, eróticas, entre el hombre y la mujer. La ascética medieval de la fenecida edad de Piscis, rechazaba el sexo calificándolo como tabú o pecado. La nueva ascética revolucionaria de Acuario se fundamenta en el sexo. Es claro que en los misterios del Lingam Yoni se halla la clave de todo poder. De la mezcla inteligente de la ansia sexual con el entusiasmo espiritual, surge como por encanto la conciencia mágica. 2. Muerte del ego, del yo, del mí mismo.
En la vida lo único importante es el cambio radical, total y definitivo. Lo demás francamente no tiene la menor importancia. La meditación resulta fundamental cuando sinceramente queremos nosotros tal cambio. Quien no sabe meditar, el superficial, el intonso, jamás podrá disolver el ego. Será siempre un leño impotente entre el furioso mar de la vida. Defecto descubierto en el terreno de la vida práctica, debe ser comprendido profundamente a través de la técnica de la meditación. Cualquier grupo de yoes interviniendo en tal o cual drama, comedia o tragedia de la vida práctica, después de haber sido comprendido integralmente, deberá ser eliminado mediante el poder de la Divina Madre Kundalini, la fuerza del tercer logos en su aspecto femenino. 3. El sacrificio crístico por la humanidad. La ley del logos solar, el Cristo cósmico, es sacrificio por la humanidad. Él se sacrifica desde el amanecer de la vida crucificándose en todos los mundos, en todo nuevo planeta que surge a la existencia, para que todos los seres tengan vida y la tengan en abundancia. Solo después de haber pasado por las 5 iniciaciones de misterios mayores y como una gracia muy especial, previo sacrificio por la humanidad, puede encarnarse el Cristo en nosotros. Esa gracia muy especial que el Cristo confiere, ha sido el impulso que ha transportado a la enseñanza gnóstica contemporánea por toda la faz de este planeta, anigrando en los corazones ansiosos de trascender la egoísta y limitada concepción de la vida que transmiten estos tenebrosos tiempos actuales. No olvidemos jamás que, según la tradición, el Maestro siempre está vivo, su gracia divina es continuamente transmitida y en todo momento se puede contar con un Maestro encarnado. El verdadero anhelo del ser impulsa al estudiante desde las frías y repetitivas costumbres doctrinarias y dogmáticas hasta las activas y radiantes profundidades de la conciencia, y es en ella, en su intimidad sublime e infinita, que se produce el verdadero y eterno contacto con el amado, con el Maestro. El V.M. Samael Aun Weor recibió de la Gran Logia Blanca la terrible responsabilidad de convertirse en el avatar o mensajero para la era de Acuario, y en relación con eso, entregarle a la humanidad los mapas del camino esotérico y la manera de recorrerlo. Con su desencarnación el 24 de diciembre de 1977, muchos de los que le conocieron perdieron el contacto para siempre. Otros lo mantuvieron a través de los mundos internos, y supieron que él nunca dejó de dirigir el movimiento gnóstico internacional. Otros llegamos después y conectamos con él. Primero a través de su obra, después de una forma más íntima. Unos y otros tenemos el deber de estudiar, meditar y encarnar su obra, que en última instancia, es la gran obra interior de cada uno de nuestros seres. Trabajar activamente por la ejecución de esa responsabilidad es la mejor garantía de continuación de la obra del Maestro, y al mismo tiempo, el puente seguro para mantener la conexión interna. Y esta, finalmente, es lo único que cuenta en un mundo cambiante e impermanente. Vale la pena el esfuerzo, pues como el propio Maestro solía decir, el camino se ve mejor, despierto. Javier Casañ 2, un encuentro con el M. Samael por Rafael Vargas. Nunca se está más cerca de la autorrealización que cuando se está junto al quinto de los 7. Y nunca se está más cerca del abismo que cuando se está junto al quinto de los 7. Samael Aun Weor. Hay 2 modos de tener un encuentro con el Maestro Samael. Desde luego el primero es personalmente, y el otro es a través de la doctrina gnóstica. Sin la menor duda se puede afirmar que al Maestro le interesaba más el segundo tipo de encuentro, que es el anhelo de ser que despierta la doctrina del autoconocimiento, la gnosis. De allí aquel comentario suyo, de que muchos, estando físicamente cerca de él, sin embargo, internamente no lo estaban tanto. En aquellos días, cuando el Maestro aún se encontraba en México, si no nos guiaba el anhelo, sino la simple curiosidad, un encuentro físico con él, era la confirmación interna de que todavía no estabas preparado. Al no hablar de otra cosa el Maestro que no fuera el conocimiento de sí mismo, lo natural es que esto provocara una reacción de antipatía en quienes solo esperaban de esta santa doctrina gnóstica fenómenos metafísicos. Estos encuentros con el Maestro han continuado y continuarán, con la diferencia de que ahora obliga el anhelo, pues solo internamente, en las dimensiones superiores del cosmos, se le puede encontrar y esto también es un encuentro personal. Amén de cualquier otro lugar que determine el ser. En ese tiempo, estar a unos metros del Maestro Samael, para escuchar de viva voz lo que ya conocías por sus obras, la urgente necesidad de regenerarte sexualmente, muriendo en lo psicológico de instante en instante, y al mismo tiempo subir a la suprema ara del sacrificio para dar estas enseñanzas a la humanidad era determinante, pues no lo decía esta vez un papel impreso, sino un hombre que lo había vivido todo a lo largo de su existencia. Esto es si nos atenemos a las 3 montañas del camino iniciático. Por ello, más tarde o más temprano,
Te tenías que definir en una dirección o en la otra. Y no es difícil comprender esto cuando has encontrado en la gnosis la síntesis de todo.